en Teams, ¿no? Tenemos alguna grabación. Entonces, vamos a mirar. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a, recuerde, el lunes que haremos parcial? Profe, una pregunta. Señora. ¿El parcial de este lunes entra lo que veamos también hoy? Sí, señora. Vale, profe, gracias. Sí entra. Recuerde que es un primer parcial, ¿sí? Bueno. Bueno, les decía, el Corynebacterium, pues, tiene una capa grasa encima, lo que lo convierte en una sustancia antifagocítica. Ácidos micólicos, lipoarabinomanano y arabinogalactano. Entonces, eso lo constituye como una sustancia antifagocítica, lo que le da pues la propiedad de evitar la fagocitosis. ¿Por qué? Siempre que evitamos el reconocimiento, pues evitamos la fagocitosis. Si evitamos el reconocimiento por parte de receptores, evitamos la fagocitosis. Para poder iniciar una fagocitosis necesitamos ser reconocidos, sea por receptores o por anticuerpos. Si alguno de los dos no funciona, eso es una sustancia antifagocítica, como la cápsula o los ácidos micólicos. ¿Sí? Entonces es importante que piensen eh, que una sustancia antifagocítica evita el reconocimiento. Evita el reconocimiento. Tenemos varias clases o serotipos de Corynebacterium. Uno de los más importantes es el pseudo o pseudotuberculoso, que produce eh, linfadenitis supurativa en cabras y caseificativa. ¿Ok? Se ve como letras chinas en la coloración de Gram y pues ya habíamos dicho que posee lípidos leucotóxicos y que se multiplica dentro de los macrófagos. Camila me ha preguntado que si era una bacteria intracelular. Sí, es una bacteria intracelular. Aquí vemos la toxina diftérica que tienen algunos Corynebacterium. T es toxina, se divide en una parte A y una parte B. Ya habíamos dicho que la parte B sirve de anclaje a la célula y como la pueden ver, la parte B aquí se ancla a un receptor y la parte A sirve para evitar la síntesis de proteínas. Al evitar la síntesis de proteínas, no hay interferón, no hay factor de necrosis tumoral, no hay FAS o CD95, no habrá citoquinas para pedir auxilio, ni se desatarán las defensinas ni las alarminas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el pregunta de parcial? De una vez, ¿cuáles son las consecuencias de que una bacteria ataque
el retículo endoplasmático, pues evita la síntesis de proteínas. No hay interferón, no hay factor de necrosis tumoral, no hay complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Entonces aquí vemos la difteria respiratoria, una rinitis que obviamente va a afectar la respiración porque presiona la tráquea. Y aquí le dejé la explicación del mecanismo de acción de la toxina, que es el mismo que le acabo de decir. Em, digamos que hace muchos daños en la matriz de la membrana, inhibir la síntesis de proteínas y por lo tanto activa mensajeros secundarios. Aquí vemos una mastitis, ¿sí? Corynebacterium pyogenes bovis y ulcerans. Ofalitis, abortos. Corynebacterium renale, que se produce la pielonefritis. Recordemos que el riñón tiene una marcada actividad con la tensión arterial, es el que filtra las sales, es el que en un momento dado produce glucosa, reabsorbe algunos de las sales y eh, de la urea que se manda por el túbulo contorneado proximal. Entonces regula o bota la urea y acá también eliminamos algunos fármacos que han sido puestos o siendo hidrofílicos en el hígado. Cuando un fármaco pasa por el hígado, para poderlo eliminar a través del riñón, se necesita colocarle ácido glucurónico para que se vuelva más grande, lo mismo que las toxinas, y a la vez se vuelva más hidrosoluble. Eso hace que se pueda eliminar por el riñón. ¿Mm? Si nos vamos a meter a riñones porque tenemos allí el aceptor del metabolismo, que es el nitrógeno, y por lo tanto tenemos ureasa. Como hay una corriente renal, necesitamos una adherencia con fimbrias y también podemos atravesar los vasos linfáticos, ¿sí? Eso hace que, pues obviamente, vayamos a todos los ganglios linfáticos y podemos ir a otros sitios que no son tan nombrados, la verdad, que son el pulmón y el vaso. Se puede contaminar a través del esquileo, los pastos leñosos, la castración, el corte de cola y las inyecciones. Y aquí vemos que el paratuberculosis tiene un lípido en la pared celular, fosfatasa D que daña las membranas celulares. Y acá vemos los lípidos. El lipoarabino manano, que es el D, que está pintado en azul oscuro. Aquí vemos la membrana, el peptidolicano, que es el B, el arábino galactano, que es el pintado en lila, y los ácidos micólicos aquí arriba, ¿sí? Entonces esta capa grasa pues evita la fagocitosis, ¿sí? Ya sabemos todos cómo es la fagocitosis, donde se forma un fagosoma y los lisosomas se unen al fagosoma. Si esto no ocurre, empieza a haber el granuloma. Entonces aquí se ve el granuloma rodeado de células epitelioides o la cápsula, ¿ok? Esta es la linfangitis ulcerativa, que pues está dado el Corynebacterium aquí presente, el ulcerans o el pseudotuberculoso también está nombrado. Esto hay que cogerlo con guantes porque es zoonosis y drenar. ¿Qué va a pasar? Si ustedes ven, aquí casi que ni se le ve la caña. O sea, hay caña, menudillo, cuartilla y corona. Cuando se inflama demasiado, puede producir síndrome compartimental. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a presionar las arterias, venas y nervios y es posible que no le llegue irrigación sanguínea al casco. Se puede diagnosticar a través de PCR y pruebas bioquímicas.
El Corynebacterium renale, el Pilosum y el Cystitis están implicados en la balanopostitis ulcerativa ovina. Aquí vemos que la corona del glande y el glande tiene un biofil y en la parte superior una necrosis, ¿sí? Vemos la coronilla del glande y vemos que toda la parte de meato urinario externo está afectada e inflamada y fuera de eso se produjo acá o tiene una fimosis si no puede salir o no puede regresar el pene. Una parafimosis, perdón. Una parafimosis donde no puede regresar el pene. Entonces, acá pues se necesita fimbrias para agarrarse y tiene la enzima ureasa. No olvidemos que hay hembras, ¿no? Entonces, vulvitis, ¿no? Vulvitis, pielonefritis, cistitis, uretitis. ¿Cuáles son los implicados? El renale, el pilosum y el cistitis. Ahí se lo voy a soplar, lo que le pregunto. ¿Cuáles son las etiologías de la bananopostitis ulcerativa? ¿Sí? El Corynebacterium ureolítico se nombra mucho en perros y gatos, donde tapa, pues obviamente, uretras y se utiliza doxiciclina. A mí me gusta mucho la ciprofloxacina para renal, me gusta mucho, porque es que la penicilina o los betalactámicos no logran ser tan lipofílicos, ¿sí? Entonces me gusta mucho la ciprofloxacina. Acá vemos los cristales, estos son de estruvita, y vemos el biofilm, ¿ok? Se produce piuria y hematuria y los cristales de estruvita. Entonces toca hacer una cistocentesis para poder evacuar. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, el Rhodococcus equi antes era el Corynebacterium equi. Produce la neumonía supurativa equina. No produce la gurma. La gurma la produce el Streptococcus equi, el Streptococcus zoepidemicus y una bacteria que no hemos visto, que es la Pseudomonas malei o la Burkholderia malei. El Rhodococcus equi penetra ya es al pulmón. Si estamos hablando de un corinebacterio, quiere decir que produce también granulomas. Es una actinobacteria que colorea en unas colonias rosas salmonado y es muy mucoide. Si ustedes ven acá las petequias y las hemorragias, pues en ese sitio no se va a poder respirar, ¿sí? Mire que hay zoonosis, entonces en humanos la adenitis, a esta niña pues toca sacarle el ganglio totalmente. Y como es una bacteria intracelular es muy difícil de sacarla, ¿no? En los demás animales produce adenitis submandibular. También se dice que los que les gustan los silvestres, que el Rhodococcus inclusive puede llegar a los pájaros. Aquí vemos una citología donde está colorado con Giemsa. El citoplasma no colorea los bacilos porque como tienen ácidos micólicos, lipoarabinomanano y arabinogalactano, pues no van a colorear, ¿sí? Evita, pues obviamente, que el lisosoma sea un alfagosoma. Nos podemos contaminar en la yacija o la cama del establo. Se puede contaminar por materia fecal. Y aquí vemos el alveolo. El alveolo o la barrera hematoalveolar es de donde ocurre en la hematosis. O sea, el paso de oxígeno hacia el capilar, donde los glóbulos rojos van pasando alrededor, ¿sí? Aquí va pasando el eritrocito y posee en su grupo hemo un hierro que quela el oxígeno o lo une. Para ello hay tres componentes en la barrera hematoalveolar. Está los neumocitos tipo 1,
que son supremamente delgados y su función es el intercambio gaseoso. Los neumocitos tipo 2 pintados en verde, que su función es producir un surfactante, la cual contiene una alta cantidad de lípidos para formar un orificio por donde pasar el oxígeno, debido a que el alveolo se encuentra lleno de agua. La tensión superficial del agua se corta a través de los lípidos. Y por último está el macrófago alveolar. El macrófago alveolar está presente y hace parte de una de las células más importantes del alveolo. El alveolo tiende a colapsar, por lo tanto, es necesario entrar el aire a través de presión. Más o menos a un caballo le caben entre 25 litros y 30 litros de aire. Una vaca entre 17 y 18 a 25, dependiendo de. Un perro entre 5 litros y 8 litros. Un ternero unos 10 litros de aire. Una gallina 500 ml de aire. Entonces aquí vemos que el aire entra a través de una cavidad conductora llamada tráquea, bronquios y bronquiolos. La tráquea posee cilios, los cuales arrastran el moco producido por las células caliciformes. El oxígeno entra, pero se encuentra con una barrera que es el agua. Entonces, para romper la tensión superficial del agua, el neumocito tipo 2 produce un surfactante y este surfactante le abre un orificio para que el glóbulo rojo logre quelar el oxígeno y llevarlo hacia la aurícula izquierda. Cuando los macrófagos alveolares no pueden hacer fagocitosis, se empieza a producir un granuloma, lo cual obviamente albergará a los capilares y se ve de esta forma, así. Entonces aquí habrá hemorragias y pequeños granulomas hasta que el pulmón pues no esté funcionando. Aquí ocurre la matosis, el paso de o el intercambio de aire. ¿Cuál es la función del agua en la barrera hematogaseosa? Es el intercambio de gases, de oxígeno por CO2. ¿Sí? ¿Quién permite el paso de ese oxígeno? El surfactante. El surfactante produce o tiene lípidos. ¿Ok? Si nosotros nos podemos ver em, los animales como los caballos tienen bronconeumonía supurativa equina, mientras que cerdos, vacas, gatos, perros, humanos son adenitis. Antes, o la clasificación de los rodococos ha cambiado. Antes pertenecía al orden de las nocardiales. Luego se pasó por Corynebacterium equi después y se pasó a un Rhodococcus equi. Si ustedes observan, hay Rhodococcus de diferentes especies. Posee una proteína llamada BAP-A, proteína de vacuolización A, la cual no permite que los lisosomas se unan al fagosoma, lo que quiere decir que retrasan la fagocitosis y no permiten el estallido respiratorio. Ya sabemos los componentes del estallido o los productos del estallido respiratorio, como son el óxido nítrico, los compuestos clorados y los peróxidos de hidrógeno, el pH ácido y las enzimas. Esto hace degradar moléculas en todo el espacio periplásmico, lo que daña la célula. Entonces aquí vemos de nuevo pintado el granuloma. ¿Alguna pregunta? Hace una pregunta. ¿El Rhodococcus es intracelular facultativo u obligatorio? Sí, no, se puede presentar como facultativo, pero generalmente lo hace dentro del macrófago. Ok, profe, gracias.
Esta respuesta es TH1 que ya la plasmamos, gracias a Dios, en el tablero, ¿sí? Entonces, es la misma antiviral, la misma antibacteriana. Entonces, la respuesta TH1 no solamente es de virus, también es de bacterias intracelulares y existe un receptor tipo TOL para bacterias que se llama NOT, ¿sí? Dominio de oligomerización nucleótida, se llama así, NOT. Si ustedes ven, aunque hemos hablado de manifestaciones clínicas de tipo respiratorio, también puede haber abscesos en otros lados, ¿sí? Pero se nombra, o lo más famoso es la adenitis supurativa. Pero podemos llegar a meningitis, podemos llegar a abscesos en todos los órganos, como pueden observar, a pericarditis, a peritonitis, y se necesitan antibióticos de tipo lipofílico, especialmente las ciprofloxacinas, como les digo, y los macrólidos, muy nombrados en el COVID-19 como la citromicina. Los macrólidos tienen un CRO en el centro que cambian por un TRO cuando se nombran. Entonces, para que tengan esa memotecnia en cuenta. Las ciprofloxacinas, también se utiliza mucho el imipenem. El imipenem, pues, es costoso. Y los demás pueden ser variables, entonces toca hacer un antibiograma para verificar. Las penicilinas no son tan buenas, ¿sí? Las nombran, pero no son tan buenas, es mejor la cipro y las acitromicinas, los macrólidos. Aquí vemos el granuloma, y estos son los granulomas, la necrosis de tipo calcificativo. Hay dos tipos de necrosis, licuefactiva y calcificativa. En la necrosis licuefactiva, pues su nombre lo dice, es un absceso líquido, mientras que aquí ya se secó, como un queso. Es una necrosis calcificativa, lo que quiere decir que ese pedazo de tejido ya no funciona. Así. Yo puedo hacer hisopados de moco y de esputos y llevarlos a través de un medio de transporte llamado Carrie Blair al laboratorio. Y pues esto tiene mucho que ver, o yo le meto la cuchara también a los parásitos. ¿Por qué? Parásitos como el Dictiocarus vivíparos, por ejemplo. Parásitos como más que todo conocidos en caballos, que son los estróngilus. Parásitos que son redondos, que son migratorios. Atraviesan el pulmón, ¿sí? Em, y atravesar el pulmón requiere romper parénquima, lo que le da la entrada a los rodococos. Es importante tener en cuenta los parásitos. Las actinobacterias hacen parte de las nombradas, especialmente las nocardias dermatofilos congolenses, que ya se lo había nombrado en otra ocasión en el caso de laminitis, y también produce aristines. Aquí vienen los actinomices, los podemos se ven filamentosos. Las nocardias que se confunden, hay nocardias en perros que se confunde con un parásito que se llama Leishmania cutánea, y los dermatofilos congolenses. Acá le pongo la tablita, la misma, recuerde que yo le mandé un libro, ¿no? Todos recibieron el libro, ¿cierto? Espero que ¿El sí. de Queen, profe? Sí, ese. Ok. Ese Queen dice todo lo que yo digo. O bueno, digamos que es la recopilación, ¿sí? Para que ustedes la tengan en cuenta. Las arcanebacterias piógenes se cambiaron a Troeperella piógenes. Entonces los van a encontrar como Troeperella. Y si vemos el cuadro clínico, todo es de abscesos. ¿Cuál es el cuadro clínico que se presenta o cuál es la manifestación clínica que se presenta en las actinobacterias? Cuadros supurativos. Esas son las. Entonces, piogranulomas, fístulas, pielonefritis, cistitis y acompañadas de pus, ¿sí? Entonces, si ustedes ven todos los arcanobacterias y los actinomices,
son pus, que ya se cambió a troeperella. De nuevo aparecen los granulomas. Todo el tiempo hemos hablado de pus, ¿no? Y de granuloma. Arcanobacterias piógenes, que es la troeperella piógenes. Obviamente tendremos proteínas de adherencia, ¿sí? Adhesinas. Y aquí vemos unas nocardias, las nocardias esteroides en una mastitis. Habíamos nombrado en mastitis Streptococcus agalacti, digalacti, uberis y Staphylococcus aureus. ¿Sí? También las nocardias pueden producir mastitis. Aquí vemos una nocardiosis cutánea. Hay que distinguirla de leishmania cutánea y hay que distinguirla de problemas de granuloma crónico canino, donde el canino no produce NADPH oxidasa. ¿Sí? Los dermatofilos congolenses se pueden confundir o un diagnóstico diferencial en los bovinos es que en el caso de dermatofilos congolenses se llaman espundias. Las espundias son queratinizadas. Si usted toca esto o con guantes, es supremamente duro, como si hubiera cuernos, ¿no? Como si hubiera cachos. Se puede confundir con la fotosensibilización por el hecho macho. La fotosensibilización por el hecho macho, que yo no sé si tenga por acá un helecho macho. No, no lo tengo. Venga, y una vez, pues, los mostramos. Mm, este sería el helecho macho. Y está bien. Y siempre que voy a hablar de esto, nunca tengo la foto, entonces de una vez. Viveros plantiplus. Una vez creamos una diapositiva. Y es que este sería el helecho macho. Yo creo que todos los que tienen finca o los que han ido a finca, pues han visto el helecho macho. Ah, juepuchis. Es este mismo. Muy común, muy característico. Profe, una pregunta. Este. Dime. ¿Ese lecho macho es el mismo que uno le pasa al dedo y se cierra? No, esa se llama la dormidera. Ah, ok. La dormidera es tóxica, también para los bovinos, ¿no? Entonces produce fotosensibilización. En la fotosensibilización ocurre este tipo de cosas. La piel escaldada. Siempre ocurre en las partes blancas debido a que el bovino no es o no puede ser capaz de metabolizar la clorofila que va a eh, la clorofila que tiene el helecho macho. Entonces la clorofila, como ustedes bien saben, lo que hace es la fotosíntesis. ¿Sí? Se saca. ¿Sí? Entonces en la fotosensibilización no se metaboliza la clorofila.
Es uno de los diagnósticos diferenciales, la intoxicación por el hecho macho. Otro diagnóstico diferencial que podríamos sacar acá, aquí es la contaminación por el virus del papilomavirus. Entonces, sí, ustedes van, entonces el papilomavirus, pues es diferente este es el papilomavirus, que lo van a ver en su infecciosas 2. Pues una cosa es el dermatofilos congolenses y otra muy distinta, los papilomavirus. ¿No? Los papilomavirus, pues es un virus y su presentación es cauchuda, no es cornuda, no es queratinizada. Entonces, yo les pregunto el diagnóstico diferencial, porque es que esto es papilomavirus, esto es fotosensibilización y esto es dermatofilos congolenses. Es diferente. El dermatofilos también puede dar en gatos. La dermatofilosis felina, que se puede confundir con pénfigo y con lupus. Generalmente, los gatos empiezan a perder la nariz y también granuloma eosinofílico fenilo. Entonces es importante que se estudie bien cuáles son los elementos en cara que dan en los felinos y uno de ellos es el dermatofilos congolenses. ¿Ok? Acá vemos la clasificación que tienen en su libro, donde las actinobacterias se dividen actinobacterias, Corynebacterium, Microcinae. Entonces yo los invito a que vean que lo que da en Colombia es el Actinomyces bovis, las arcanobacterias piógenes, el Mycobacterium avium, que no lo hemos nombrado todavía, y acá en esta clase el Corynebacterium renale, pseudotuberculoso, pilosum, Rhodococcus equi, las nocardias, el Dermatophilus congolensis y el Corynebacterium equi, que ahora es Rhodococcus equi. ¿Sí? Entonces, todas tienen clase, orden, suborden, género, familia. ¿Mm? No sé si hay alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta y es si hay algún, pues con la fotosensibilización se ve que la piel se como que se desprende, pero entre el papiloma y, ahí se me olvidó el nombre, el Dermatofilos papi congolenses. y el dermatofilos congoleses, ¿hay alguna diferencia notoria? O sea, que a vista Sí, yo lo pueda sí, distinguir. sí, en el Dermatofilos congolenses es cornudo, como cachos. Has tocado los cuernos de un animal, ¿sí? Sí, profe. Sí. Entonces este es cornudo. En la fotosensibilización, la piel se cae, es piel escaldada. ¿Sí encuentro una diferencia? Sí, ahí sí, pero Y con el acá papiloma, es cauchudo, no es cornudo, es como una verruga. cauchudo y se ve como una verruga o como un coliflor, Ok, como un coliflor, ¿sí? sí, profe. Bueno, vamos a aprovechar para aquí, para observar eh, las clases y tener claridad sobre lo que se pregunta.
en los parciales. Y vamos a sacar aquí el taller, la guía de estudio, para ver si tienen preguntas. Bueno, vamos a empezar en realidad es un tema corto, para el primer parcial es un tema demasiado corto, pues a mi modo de ver. Bueno. Eh, etiologías, ¿no? El Staphylococcus aureus, pues, está presente en las otitis externas, en las mastitis, el epidermides y el intermedios en las dermatitis. Entonces, ¿qué se va a preguntar? De una vez, para que tengan su repaso. ¿Les parece? Entonces, ¿qué se van a preguntar? Pues, ¿qué es un granuloma y sus partes? ¿Ver? Toca, ¿sí? Em, por ejemplo, le puedo nombrar el icus, el Klieferi, para cambiar, ¿qué es un granuloma? ¿Qué es catalasa positivo? Algunos no me dijeron que era descomponer el peróxido de hidrógeno. Acá está pintado en agua y oxígeno. Eh, ¿Cuál es la etiología de los collarines epidérmicos, el Staphylococcus aureus? ¿Qué pasa con el granuloma crónico? ¿Qué enfermedad puede causar el hecho de que los macrófagos no produzcan NADPH oxidasa, el granuloma crónico, en perros? Eh, ¿Qué hace la mieloperoxidasa? ¿Qué hace la superóxido dismutasa? O pinte totalmente o diga la reacción bioquímica del estallido respiratorio. El granuloma crónico, los componentes de una célula, pero eso sí ya es microbiología. La microbiota, ¿qué es la proteína A? ¿Qué es la proteína M? Porque la proteína A es anticomplemento. A ver, ¿quién me responde? Walter, que le gusta participar, no está. ¿Quién me responde por qué la proteína A y la proteína M son anticomplemento? ¿Por qué agarran el anticuerpo por la región constante? Y Porque voltean el anticuerpo y pues no dejan que logre ser reconocido por el macrófago. no, 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 porque la porción FC está ocupada. Si la porción FC está ocupada, pues eh, primero no hay unión antígeno-anticuerpo, entonces no desata el complemento, ¿sí? Y la porción FC está ocupada y el complemento se une a la porción FC, que nos falta ya como una clase de complemento, ¿no? Que pues se supone que ya se la dieron en inmunología, pero bueno, yo se la repaso. Entonces yo pregunto por qué es anticomplemento, porque es antifagocítico. Acá, ¿qué pregunta podemos hacer? ¿Qué es simpético, por ejemplo? ¿Sí? Que es una inflamación de la piel. Em, yo le pregunto la leucocidina, ¿qué hace? Pues matar glóbulos blancos. Las estafiloquinasas, que rompen trombos y dañan el citoesqueleto. La proteína A, las adhesinas. ¿Qué es coagulasa? Mm, ¿Cuál es la etiología del síndrome de comedones del Schnauzer, de Staphylococcus aureus? Y acá pues volvemos, ¿no? Yo no sé qué les pasa con el corazón, no se sabe la ruta del corazón. Entonces, de nuevo, las congestiones y las hipertrofias ventriculares. Em, Pinte el factor reumatoide,
¿Qué es una fiebre reumática? ¿Por qué ocurre una fiebre reumática? ¿Qué es artrosis? ¿Qué es artritis? Acá sí, ¿qué pasa en una hepatitis abscediscante bovina? No me supieron decir las funciones del hígado. Me va a tocar preguntar mm, en una hepatitis, ¿cuáles son las funciones del hígado que se pueden alterar? Diga 10. Sí se saben las funciones del hígado, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué Producir inmunoglobulinas. produce Metabolismo de inmunoglobulinas? proteínas, lípidos y carbohidratos. ¿Cómo? Metabolismo de lípidos, proteínas y carbohidratos. Metabolismo de lípidos. ¿De cuáles proteínas? Los factores de coagulación, ¿sí? Las globinas, El complemento. el complemento, las albúminas, ¿sí? Hay que saberse cuáles proteínas produce el hígado. ¿Qué pasaría si el hígado no puede metabolizar los lípidos? Eh, así, hígado graso. Y entonces, ¿qué pasaría? Un hígado graso. ¿Dónde se guarda la grasa que no se pudo metabolizar? Miren esto. A ver, ¿dónde fue que lo puse? Auxilio. Acá, mire, en una otitis externa, en problemas de piel, ¿sí? Eso se llama hipotiroidismo. ¿Para qué, cuáles lípidos metaboliza? ¿Para qué sirve metabolizar lípidos? Esos lípidos, ¿dónde se van a utilizar? Esos lípidos, ¿dónde se van a utilizar? Si es verdad que cuando yo hago una clase de este tipo, la gente casi no habla. Esos lípidos, ¿dónde se van a metabolizar? Haciendo hormonas, vitaminas, membranas celulares, ¿ok? Los factores de coagulación, ¿de qué metabolitos dependen? ¿De proteínas? ¿Cuáles? ¿El fibrinógeno? No, esos son los factores de coagulación. El fibrinógeno, el Stuart Power, los factores anticoagulantes. ¿De qué metabolitos? De calcio y vitamina K. Los factores de coagulación dependen del calcio y la vitamina K. ¿Cuáles procesos bioquímicos están implicados en los carbohidratos? ¿El ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs se da en todas las células. En el La hígado, entonces, glucogenogénesis, la gluconeogénesis, la glucogenolisis y la glucolisis. ¿Ok? Dependen del glucagón que le da el páncreas. ¿La insulina para qué sirve? para regular Eh, la entrada de la glucosa a las células. a las células. ¿Cuáles? Ah, no les he puesto la tarea de la glucosa, ¿no? Todavía. Bueno, el lunes la pondremos. ¿Sí? Decir cuáles son los tejidos que dependen de entrada de insulina y cuáles no. ¿Mm? Haga un cuadro comparativo
con respecto a, que la podemos poner ya. Hago un cuadro comparativo con respecto a cuáles son los tejidos que dependen de la entrada de insulina y cuáles no. Y el hecho de que, y cuáles son sus transportadores o eh, sus receptores de entrada, que son GLU1, GLU2, GLU3, GLU4. ¿Sí? Entonces los van a buscar cuáles son los tejidos para que pongan en una hojita en grupo, cuáles son los tejidos que dependen de la glucosa y cuáles no. Y de eso que implica el hecho de que exista insulina y cuáles no. Si existe insulina, ¿cuáles dependen de esa entrada? Si no existe insulina, ¿qué enfermedades se podrían dar? Si yo tengo una enfermedad infecciosa en la cual está implicada una pancreatitis, esta insulina, ¿a cuáles tejidos podría afectar y a cuáles no? Y el hecho de que no dependan de insulina hace que la glucosa entre derecho. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se podría formar las cataratas? ¿Cómo podría haber un shock hiperglicémico en el cerebro? ¿Cómo entra la glucosa en el cerebro? ¿Cómo entra al músculo y a otras células? ¿Sí? Es necesario porque las bacterias pues atacan por todo lado. ¿Sí? Profe, Aquí, pregunta, señora, ¿esa tarea te la entregamos el viernes? en grupo puede ser el lunes. Es muy una bobada que pueden hacer. Yo sé que ustedes utilizan ChatGPT, eh, Gemini. Entonces el lunes. Sí, Bueno, hagan pues la mano. O sea, no, hagan la mano y la ponen a mano en grupo. Recuerde que todos los taritas son en grupo, ¿no? Sí, le puedes decir a ChatGPT, hágame un cuadro comparativo entre cuáles son los transportadores de glucosa y no, y qué tejidos dependen de la insulina, cuáles no, y cuáles son sus consecuencias. Usted lo copia. Por lo menos que copien algo y se lo aprenden. Bueno, y lo podíamos preguntar en el parcial, para que de una vez estén avisados. ¿Cuáles tejidos dependen de glucosa? ¿Cuáles no dependen de glucosa? ¿Qué consecuencias traería que hubiera una pancreatitis con respecto a la insulina? O sea, a quiénes afectaría y quiénes no. ¿Cuáles, cuáles tejidos podrían afectarse cuando sube demasiado la glucosa en sangre? O sea, que si no existe la insulina, se va a subir demasiado la glucosa en sangre. Esto subiría la tensión arterial, ¿no? ¿Y cuáles tejidos se verían afectados por la altura de la glucosa? ¿Sí? Acá, pues, el biofil, ¿no? Que es la adhesión, multiplicación, maduración y desprendimiento. Y pinte un aneurisma. ¿Cuáles son los ACV, los ictus? ¿Qué es un ictus? De cuáles son las clases de ictus, hemorrágico e isquémico. Explíquenos cómo se forman. ¿Mm? Es capa íntima, media y adventicia. La cantosis o la cantolisis, cómo las bacterias podrían afectar em, los desmosomas, los semidesmosomas y esas cosas, las uniones comunicantes. ¿Qué es diapedesis? ¿Cuáles son sus fases? Diga las 4 fases de la diapedesis. ¿En qué incluye, digamos, esto en qué afecta al cuadro hemático? ¿Qué es netosis? ¿Qué es netosis? ¿Qué componentes tienen los gránulos de los neutrófilos? Entonces ya sabemos que es mieloperoxidasas, defensinas, catelicidina. Si es sidina es que mata bacterias.
fosfolipasas, colágenasas, metaloproteínas, fosfatasas. ¿Por qué tienen fosfatasas? Porque pues las bacterias tienen membranas celulares y las membranas celulares tienen fosfolípidos de membrana. ¿Sí? Entonces eso. ¿Qué son figuras de fagocitosis? ¿Dónde se diagnostican? ¿Para qué sirven? El ictus, acá está, isquémico hemorrágico. Ya sabe que yo no le voy a preguntar los factores de coagulación de memoria, sino porque ¿qué afectaría que una bacteria fuera coagulasa positivo? Si tengo una hipocalcemia, ¿qué podría pasar? Si tengo una baja en vitamina K. ¿Qué es el superantígeno? Explíquelo, píntelo. Mm, Se podía preguntar, bueno, ¿qué función tiene la alfa-hemolicina? Las toxinas exfoliativas, ¿de qué manera se prenden al queratinocito? ¿Cuáles son las partes de la epidermis? Aquí las adicinas polisacáridas y más. Los chalaciones, el piema, que es una botromicosis. Bueno, ¿qué es fimosis? ¿Qué es parafimosis? Y acá, el cuadro que les coloqué, la podermatitis de la gallina. Y acá, pues las mastitis, las fases de las mastitis. Acá en este tococo se explica más la proteína M, las mastitis, que es una fiebre escarlatina, las quinasas, mira, ahí se la pinté, las diferentes toxinas, el biofil, diga la fase de un biofil, quorum sensing y quorum kenshin, todo el mundo comprendió eso, que es quorum sensing y quorum kenshin, Sí, profe. el Sí, profe. biofil, esto es una artritis séptica porcina. Este es el biofil que se ve muy bien en los perros, ¿no? Acá la fibrina, ¿no? Digestivo casi yo no pregunto en esta fase. Hipersensibilidad tipo 2 y 3, ¿no? La púrpura trombocitopénica, la artritis séptica neonatal, ¿qué otra enfermedad? La aminitis y me falta una. Y la gurma paperoquina. Acá el impétigo. Digo, una enfermedad zoonótica que hayamos visto. Cuando yo utilizo suero, la prueba que voy a hacer es directa, indirecta. Cuando utilizo sangre, la prueba que voy a hacer es directa, indirecta. La función de las plaquetas en la coagulación. Vuelvo y nombro los factores de coagulación. ¿Qué función cumple la matriz extracelular? ¿Qué componentes tiene la matriz extracelular? Que es la fibronectina, el colágeno, el antígeno de Lewis, que es el ácido siálico. ¿Qué componentes tiene la fibronectina y en qué puede incidir esto en las plaquetas que tienen carbohidratos, polisacáridos y por eso se pegan? Las mastitis, los componentes de la leche, diga los componentes de la leche. ¿Cuáles son las? Y mencioné cuatro toxinas que puedan tener los estreptococos. ¿Cuáles son la mastitis subclínica? ¿Cuál es el estreptococos que ataca, que es el disgalacti? Y la mastitis clínica, el agalacti. Los componentes de la leche, ¿cuáles son?
¿Para qué sirve el componente de grasa? ¿Para qué sirve el componente de lactosa? ¿Cómo se produce una mastitis? Píntela. Pues pinte un cuarto y un cuarto mamario y sus partes. A la Roseta de Fonsenberg. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo de la mastitis? Pregunto. Invasión, infección, inflamación. Invasión, me pego. Infección, me multiplico. Y luego inflamo. Los tipos de mastitis que hay. Clínica, subclínica. Aguda, crónica y ambiental. Entonces, ¿cuáles son las características de cada una? Ambiental o contagiosa. ¿Qué otros, aparte de bacterias, qué otras cosas pueden formar mastitis? Que acá le pito, bueno, que aparte de los estreptococos y los estafilococos, está la fibra aftosa, ¿no? La estomatitis vesicular y los parásitos. El test de California, ¿qué es? ¿Cómo se hace un test de conductividad eléctrica de la leche? ¿Para qué sirve qué detecta un test de conductividad eléctrica de la leche? Diga los componentes de que detecta calcio, fosfatos, cloros. Diga los componentes de un test de California. Vamos a ver si por acá. Se los puse por ahí. Yo sé que es el bromocresor púrpura y los sulfonados, los sulfonatos. El sulfonato reacciona con el DNA de las bacterias, de las células que se rompen y entonces se coagula. Diga qué es el test de California, cómo funciona, cuáles son sus partes, que es el sulfonato y el bromocresol púrpura. Em, ¿Cuáles son los grados del test de California? Que son trazas, una cruz, dos cruces, tres cruces. ¿Qué es el reactivo o cómo es no el reactivo, sino es el factor CAM? ¿Para qué sirve? Para detectar algunos estreptococos. ¿Mm? Aparte del test de California y el test de conductividad eléctrica de la leche, existen otros test. Diga cuáles, conoce. ¿El tratamiento cuál es? Mm, Le puedo preguntar antibióticos, ¿no? Algunos. Aunque no hemos hecho, existen vacunas, aunque no hemos hecho una clase de antibióticos, y se los voy a mandar a aprender. Entonces diga tratamientos para mastitis en perros. ¿Qué más podemos decir? Acá son las figuras de fagocitosis, la gurma paperaquina. No sé si tienen preguntas. Por el La momento no, séptica profe. neonatal, por qué se produce el aborto, y ya lo explicamos. La púrpura trombocitopénica. No sé si Dianita está por ahí. No se le olvide que la púrpura trombocitopénica ocurre por neutrófilos, células NK y el complemento. Uy, son tantas cosas que hay que explicar. Dios mío. ¿Cuáles son las tres enfermedades del casco? Línea blanca, los abscesos subsolares y la podofilitis séptica. Según Polit, ¿cuáles son los postulados de Polit con respecto a la laminitis, que es la subida de las metaloproteinasas? ¿Cuál es la función de las metaloproteinasas en la laminitis? Que corta la matriz extracelular de las células, de los queratinocitos. Esta. Ahí es el estrato córneo, ¿no? Que tiene estrato externo, medio e interno. Recordemos que el casco no tiene estrato lúcido, ¿no?
Esta es las teorías de Pollitt, ¿sí? Que es que el caballo come demasiados carbohidratos y entonces eso hace que empiecen a crecer bacterias que van hacia el casco, desde el ciego hasta el casco. Ahí está pintado el ciego. ¿Sí? ¿Qué otras cosas pasan? La bajada de oxígeno, la bajada de glucosa, la vasoconstricción por la subida de las catecolaminas, los corticoides por estrés, ¿qué más le pongo acá? Causas de la laminitis en caballos, el aumento del ácido láctico y cuáles son las fases de la laminitis aguda, que son 2, 3 y 4, ¿no? ¿Cuáles son los 4 fases? Que aquí, los grados de Obel, ¿no? Que levanta el miembro, luego pone una posición de plantado remetido, luego se rehúsa a caminar y luego se postra. Son los grados de Obel. Hay grados de Opolli y grados de Obel. La aminitis crónica, que ya se la expliqué, los abscesos. En gallina es el Streptococcus faecalis y zoopímicos. Quedan daños en las válvulas del corazón. Y acá tiene un resumencito chiquito. ¿Qué más aprendimos acá? Nada más. Esta es la respuesta extracelular, ¿no? Me puse yo en algún problema con la respuesta extracelular. Mira, acá está los ligandos, ¿no? Mire. Digo 5 cosas que puede hacer una bacteria en contra del ¿en contra de qué? Del sistema inmune. Evitar el reconocimiento. Mira, acá está el reconocimiento. Segundo, evitar el estallido respiratorio con catalasa positivo, o teniendo una cápsula, o teniendo ácidos teitoicos liporaminomanano, ácidos micólicos liporaminomanano y arabinogalactano, que se produce en el estallido respiratorio. Acá está el compartimiento de carga, el complejo mayor de isopatilidad, cuando se expone acá, lo recibe el TCR, que este es el pintando el superantígeno, ¿no? Que es el 20% de los linfocitos. Ese linfocito me quedó como raro. Y acá está el linfocito B, que se convierte en célula plasmática. ¿Cuál es la célula que produce anticuerpos? Los linfocitos B. ¿Cuál es la célula que libera anticuerpos? Las células plasmáticas. Aquí vemos el ayudador, ¿no? Con el CD28, el CD8086 o B7. Las interleuquinas, entonces aquí vemos cómo las citoquinas hablan con el linfocito B para que se convierta en célula plasmática y vaya a neutralizar. ¿Qué producen los anticuerpos con respecto a las bacterias si hay una segunda llegada? ¿Mm? Y si nos vamos bueno, nos vamos acá. Determine la función de las vellosidades. Pues en tráquea y bronquios, pues es arrastrar el moco. En lo demás es absorción. Haga un dibujo del glomérulo, Digamos que acá solamente en el riñón, solamente le he enseñado que hay un sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual que se afecta. Entonces yo le pregunto tensión arterial. Sí. Mire, ¿de qué manera se puede mantener la presión arterial? Con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y guardando sales. ¿Cuáles las estructuras del sistema inmune para el reconocimiento? Pues son dos, los anticuerpos y los receptores. ¿Cuáles son las estructuras de presentación antigénica? ¿Cuáles son? Y yo resolviéndole las tareas. El colmo. ¿Cuál es de presentación? Pues puede ser el anticuerpo o el complejo mayor de Presentación el histocompatibilidad. anticuerpo. No. El complejo. Presentación el complejo mayor.
Reconocimiento Los receptores. y los anticuerpos. Y la voz de las células. Las citoquinas. Proteínas. ¿Qué estructura química tienen todas las anteriores? Proteínas. Sí. Determine la función de mitocondria, retículo endoplasmático, membrana, ta. ¿Qué funciones son las o consecuencias podría tener el hecho de que una bacteria ataque esas estructuras? Entonces, si ataca la mitocondria, ¿qué pasa? Por lo Si mismo, ataca el retículo. En la mitocondria no hay ATP. Retículo endoplasmático, No sea la formación bueno, el MHC. no se hace síntesis de proteínas. Si se ataca la membrana celular, ¿Se rompe la célula? sí, o no hay intercambio de nutrientes. Si se ataca el aparato de Golgi, no hay síntesis de proteína. ¿cómo? Las proteínas no Perdón. pueden salir. Eso no Las puede salir. proteínas no pueden salir. Si se ataca el núcleo, tan lindos. Pues No se hay afecta almacén. toda la síntesis porque no hay transcripción. No hay transcripción y no hay mensaje. Si se ataca el nucleolo, Tampoco hay transcripción porque no hay ARN mensajero. no hay RNA. Si se atacan los endosomas, no hay fagocitosis. Si se atacan los lisosomas, no hay digestión. Dios mío, no sabemos biología. Establezca los pasos de la síntesis de proteínas. ¿Qué consecuencias tiene para una bacteria el ataque de ese proceso? Haga una tarea de dibujar diferentes mecanismos de secreción bacteriana. Eso no se lo he enseñado, entonces no entra. Determine la función de las siguientes estructuras bacterianas. Cápsula. La cápsula, Proteger a la bacteria del sistema inmune. sí. Cubrimiento Lipopolisacáridos, antigénico. lipopolisacáridos, Es una toxina. pues no, sí, no. Tiene una endotoxina A y lo que hace es atacar membranas. Tiene endotoxina A, core y el antígeno O. Bueno, eso no se lo voy a preguntar porque lo veremos en gram negativas. ¿El peptidolicano para qué sirve? Es el PAMP. Que pues también le da rigidez a la bacteria. Le da ¿No? forma a la bacteria y también le colabora para la adhesión. Los flagelos, Le dan movimiento a la bacteria. el pili, Puede servir para intercambio de ADN entre las sí, bacterias. sí, y también de ataque, de translocación de toxinas. Los mesosomas para la respiración. El DNA y el plásmido, lo mismo. ¿Cuáles estructuras sirven para huir del sistema inmune? La cápsula. ¿Para huir? No. Para huir los flagelos y los cilios. Para nadar. Para huir. Huir es correr. Ahora sí, ¿cuáles son las que sirven para enmascararse? La cápsula. ¿Cuál es el factor de virulencia y para qué sirve? ¿Qué es un factor de virulencia? ¿Qué es un factor de virulencia? Lo que hace que el sistema inmune reconozca a la bacteria. No, un factor de virulencia es lo que tiene la bacteria para ser patógena o para huir del sistema inmune o enmascararse. Haga una lista de estos dos factores de virulencia, pues acaba de tenerlos en la anterior pregunta. La cápsula, los lipolisacáridos, el peptidolicano, los flagelos o los pilis, los mesosomas, el DNA son factores de virulencia. Los mesosomas no porque son de respiración.
Determine los pasos de la sinapsis inmunológica. Entonces ya vimos la sinapsis extracelular e intracelular. ¿Y de qué manera puede atacar una bacteria estos procesos? Enumere las moléculas de activación y adhesión de los linfocitos T y B. El CD40, el ligando CD40, el CD28, esos. Establezca la línea mieloide linfoide. Pues es muy fácil. ¿Cuál es? Acá, sí, mejor dicho. Acá le estoy repasando toda la carrera. ¿Cuál es la línea mieloide? Línea mieloide. Los neutrófilos, Sí, basófilos, eosinófilos, eso. Macrófagos, células dendríticas. Línea linfoide. los linfocitos T Glóbulos y B, blancos. Pues obviamente que son todos glóbulos blancos. Donde me conteste así, pues es que línea mieloide y linfoide son todos glóbulos blancos, excepto que la línea mieloide sí están los glóbulos rojos y las plaquetas. ¿Qué pasaría si se ataca la bacteria de estas líneas? Si ataca la línea mieloide, pues no hay glóbulos rojos, no hay neutrófilos, no hay macrófagos. Si ataca la línea linfoide, pues no hay quien ayude ni reconozca. Determinen los pasos de la fagocitosis: quimiotaxis, adherencia, ingestión, digestión ¿y qué? Y extracción. O presentación. ¿Para qué se realiza la fagocitosis? Una bacteria, ¿qué haría para evitar la fagocitosis? Cerca a la talasa positivo, tener proteínas que no unan el lisosoma con el fagosoma. ¿Qué es estallido respiratorio? ¿Cuáles son las partes del anticuerpo a una bacteria? ¿Cómo invadiría un anticuerpo? Rompiendo el anticuerpo por la región en bisagra. ¿Con qué? Con una proteasa. ¿Cómo se puede generar un aborto y una diarrea? La diarrea no, porque no la hemos visto. Y yo creo que esa pregunta no se la haría porque pues no hemos visto reproductivo. ¿Cuáles son las funciones de los linfocitos B? Sí. ¿Qué diferencia existe entre la respuesta humoral y celular? ¿Qué son citoquinas? Digamos que toda esta parte es de lo general. Y ahora los estafilococos, miren. ¿Cuál es el tipo de respuesta inmune a los estafilococos? ¿Cuál es el tipo de respuesta inmune de los estafilococos? la extracelular, Sí, señora, o TH2. ¿Y a los estreptococos? También TH2. ¿Y a los que Corynebacterium? la TH1. intracelular, TH1 o intracelular. Establezca la etiología de las siguientes enfermedades: piodermatitis canina, el aereus, ¿sí? Estafilococos aureus, collarines epidérmicos, Staphylococcus aureus. endocarditis valvular, también estafilococos aureus. Piodermatitis canina también le sirve eh, el intermedius, el pseudointermedius y el Clayferi. ¿Qué es la enfermedad granulomatosa crónica? El síndrome de comedones de las náuseas. Como ustedes pueden ver y observar, todo lo que yo tengo acá, lo tengo también en las diapositivas. Usted lee, y entonces, estas son las enfermedades que le voy a preguntar. Aquí la única que me falta es la pododermatitis eh, que la podemos meter por acá, que es la pododermatitis aviar, ¿sí? Que pues se la puse ahí en una patica.
Mire, establezca cuáles son los ácidos grasos volátiles de los cuerpos cetónicos y cómo se forma la cetosis en un bovino. Eso también lo estudiamos. ¿Qué función cumplen los siguientes antígenos? Proteína, hemolicinas, elastasas, o sea, todas las toxinas se las tengo ahí. ¿Qué es el superantígeno después de la vasculitis? ¿Cómo se forma un aneurisma? ¿Cómo se puede generar neuritis en estafilococos? Pues inflamando la región de mielina. ¿Por qué se puede llegar a producir una congestión pulmonar? Entonces ahí está lo de las válvulas. Del corazón, estreptococos. ¿Por qué motivo se puede generar la mastitis? Mire, mastitis, mastitis. Y acá están las enfermedades. Ah, todas. Que son figuras de fagocitosis. ¿Sí ve que acá están todas las, acá están todas las preguntas de los parciales? Antibióticos no hemos estudiado, entonces no. Corynebacterium, acá está. Rhodococcus equi y actinobacterias. Entonces, el parcial va hasta aquí, hasta la pregunta 85. ¿Sí? ¿Preguntas? Ninguna, profe. Entonces, vayan estudiando y si alguna pregunta, me avisan. Profe, vamos a tener las 2 horas para el parcial. Ay, no, para 10 preguntas, no creo. 10 preguntas son menos de 20 minutos. 2 horas para parcial, no, no sé. Ahí miramos. Pero yo diría que 2 horas de parcial, pues no. Ustedes no se demoran 2 horas. Se demoran como 20 minutos haciendo eso y eso salen como mucho. Salen rapidísimo. Profe, ¿cuándo es el parcial? El lunes. Es mejor, o si no, Sara, es mejor el lunes porque si no, aumenta más la cantidad de tema. Profe, yo tengo una pregunta. Mm, Para el próximo examen, ¿entra todo lo que entró en el primero o solo a partir después del primer Cuando, examen? sí, en el segundo parcial entran generalmente todas las gram negativas, gram positivas, perdón. Sí, entran todas. Lo que pasa es que yo le empiezo a preguntar más un 80% de lo último y un 20%. O sea, ya dejo de preguntar tanto de lo primero, pero sí entra. ¿Por qué? Porque es la base de la materia. Cuando entremos en el segundo corte, sí empiezo a cortar temas. Empiezo a decir, para mañana entra esto y esto. Sí, ¿por qué? Porque la base de la materia es que usted entienda cómo se forma una enfermedad y cómo actúa una bacteria. Entonces, en el primer corte sí es necesario que usted entienda cómo funciona una bacteria y una enfermedad. Por eso le repaso tanta fisiología, tanta inmunología, tanta biología, tanta anatomía, tanta todo, bioquímica, ta. Porque el primer corte es como para que se aterricen y oiga, ya es hora de que, pues, si yo veo un semestre, ese semestre se me tiene que quedar en la cabeza. No es que voy a borrar toda la cabeza y entonces entro a sexto como un pendejo, como si no supiera nada. No, ya eso, corten digamos, esa cosa de la mente que usted va a entrar a sexto sin saber nada. No, ya no. Ya es hora de que, oiga, siente cabeza. Está pagando un poco de plata, es para que eso se le quede en la cabeza, no en el cuaderno. Esa es mi idea, ¿no? Que por lo menos sienten cabeza, como que, oiga, ¿sí? Sepan cómo es las cosas. Se me tiene que grabar cómo funciona una enfermedad, porque para eso está estudiando medicina, ¿me hago entender? Sí, ¿Listo? profe. Si necesitan alguna pregunta, a ver si veo a Sol por acá. A mirar. Joana, Heidi, Anda, Sebastián.
Bueno, Solecita no está. Bueno, ayer las niñas que me preguntaron sobre el estudio, pues lo acabo de hacer. Entonces les recomiendo a Sol y las niñas que vuelvan a repetir esta clase que ahorita les envío. Lean las preguntas de los parciales. De ahí pues se sacan las preguntas y las diapositivas y las clases. De eso sale el parcial. Lleguen temprano, por favor. Vanesita, llegue temprano. Dianita. Bueno, Señor. llega temprano a clase el lunes, por favor. Gracias. ¿Listo? Porque tenemos parcial. Nos vemos, chicos. Chao. Vale, profe, chao. Vale, profe, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao.